¿Te preguntaste alguna vez por qué a pesar de tus esfuerzos, los mismos pensamientos negativos siguen apareciendo en tu mente? No es casualidad, es un programa. Pero aquí está la clave. Si tu mente fue programada, también puede ser reprogramada. Hoy, con las enseñanzas de Joe Dispenza, descubrirás cómo liberarte de esos pensamientos que te limitan y transformar tu realidad desde adentro. Presta mucha atención porque esto puede cambiarlo todo. Los sentimientos producen una carga magnética, y cómo piensas y cómo te sientes emiten una forma electromagnética que influye en todos los átomos de tu vida. El pensamiento envía la señal. Ahora piensa en esto. El sentimiento atrae el evento de vuelta. Así que puede ser la intención de que quieres riqueza, quieres salud, quieres éxito. Esa es tu intuición. Ese es tu pensamiento. Pero si estás esperando a que la experiencia ocurra para sentirla, entonces no estás atrayendo la experiencia hacia ti porque no estás sintiendo la emoción, ¿verdad? Entonces, enseñando a la gente una vez más cómo equilibrar sus pensamientos y sentimientos, porque puedes entrar en ese ciclo en cualquier lugar. A veces hacemos una meditación, empezamos a abrir nuestro corazón, empezamos a elevar la energía del cuerpo, y entonces esas emociones pueden impulsar ciertos pensamientos de tu futuro. Otras veces abres tu conciencia, creas coherencia cerebral, tienes la visión de futuro, empiezas a experimentarlo emocionalmente. Como sea que quieras, salta a ese ciclo y luego sosténlo. Cuanto más tiempo seas consciente de esa energía, más estarás atrayendo a tu futuro hacia ti. Entonces, la mayoría de la gente pasa su vida viviendo en un reino llamado espacio-tiempo, realidad tridimensional. Si mueves tu cuerpo a través del espacio en la realidad tridimensional, eso lleva tiempo. Así que todas tus metas, todos tus sueños, todas tus visiones, vas a tener que levantar tu cuerpo y arrastrarlo por el espacio cada día para pagar esa casa que está en tu futuro. Cuando creas desde el campo en vez de desde la materia, cuando eres la conciencia vibracional entre tu energía y algún potencial, y tus pensamientos y sentimientos son coherentes, ahora vas a empezar a colapsar el tiempo en el espacio o la experiencia va a ser atraída hacia ti. Ahora eres el vórtice hacia tu destino. Y no tienes que ir hacia ninguna parte para conseguirlo, porque no estás jugando con las reglas de la realidad tridimensional. Estás jugando con las reglas de la energía en el quantum. Enseñar a la gente cómo hacer esto y mejorar en ello. Entonces, de repente, no están forzando y controlando los resultados. De hecho, están confiando y rindiéndose hacia los resultados, porque no quieren meterse en el camino. Porque en el momento en que empiezas a tratar de predecir cuándo va a suceder o cómo va a suceder, estás superponiendo un conocimiento sobre un lugar donde debería haber una incógnita, ¿verdad? Así que enseñar a la gente a hacer eso significa que tenemos que dejar lo que hemos usado toda nuestra vida para conseguir lo que queremos para que ocurra lo más grande, ¿verdad? Ese momento trascendental es algo que estamos trabajando para desmitificar. Puedes ser una persona sin gluten y puedes ser una persona llena de gluten. Puedes beber vino o no beber vino. Puedes ser rico, puedes ser pobre, puedes ser de cualquier color, cualquier forma, cualquier tamaño. De hecho, no puedes decirme que eres demasiado mayor para hacer este trabajo. Tenemos ancianos en este trabajo que mostramos sus escaneos cerebrales y quedarías alucinado. No puedes decirme que estás demasiado enfermo para hacer este trabajo. Tenemos gente que ha revertido el cáncer en fase 4 numerosas veces. Y sí, les costó un gran esfuerzo hacerlo, pero se querían a sí mismos. No puedes decirme que estás demasiado fuera de forma, con demasiado sobrepeso o con demasiado bajo peso. No se puede. Lo he visto en todas las formas y tamaños. Ni siquiera puedes decirme que has tenido un pasado brutal. Tenemos personas que han tenido pasados muy funestos que son libres. Son personas felices. Ni siquiera puedes decirme que nunca has meditado antes. Nuestra investigación muestra que muchas personas que nunca han meditado antes tienen las experiencias más profundas porque no están tratando de hacer que algo se sienta. Solo están siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Y no tienen la costumbre de hacerlo. Así que no queremos excluir a nadie en el proceso.
queremos incluir a todo el mundo. Así que resulta que nuestros eventos tienden a atraer una buena parte de los hombres debido a la ciencia. Ahora tenemos muchos niños, adolescentes que vienen y gente de 20 años. Tenemos una gran comunidad de ancianos. En nuestros eventos, a veces hay 63 culturas y diferentes países que vienen, entre 15 y 65 años. Queremos que sea tan inclusivo que la comunidad se convierta en el efecto secundario. Porque una comunidad de personas con ideas afines, con una energía similar, todos se entienden. Las comunidades tienden a ser lo que tenemos en nuestros medios de comunicación y social, y la retroalimentación que estamos recibiendo es que todo el mundo quiere más comunidad. Porque si obtienes 1000 personas en la audiencia y su energía se sincroniza, ahora estás hablando de algo mucho más grande. Vamos a medir esto. Acabo de hablar con un investigador ayer. Vamos a medir a 1000 personas cuando lleguen a ese momento sincronizado. Cuando sepamos que toda la coherencia social en la sala esté ordenada, entonces, si estás produciendo un campo magnético coherente en tu corazón y estás sintonizando un pensamiento o una intención y tienes a 1000 personas haciendo eso, su energía va a empezar a interferir y mezclarse con la persona que está a su lado. Cuando esa energía empieza a sincronizarse y a producir una onda más grande, cuanto mayor sea la amplitud, cuanto mayor sea la onda, más energía habrá. Así que ahora tienes una mente y un corazón. Y cuando se trata de curar a otros, hemos hecho investigación sobre esto y estamos recogiendo los datos. Estamos enseñando a la gente cómo administrar una energía cambiante en la persona que está allí. Porque no es la materia la que emite un campo. Esa es la manera incorrecta de pensar en ello. Es el campo el que crea la materia. Si cambias el campo o cambias la materia, no es tu trabajo cambiar el tumor. El tumor es la ilusión. Es el patrón del campo el que tiene que ser cambiado. Así que, una vez que la gente empieza a revertir esto, entonces empiezas a ver que los tumores desaparecen. Empiezas a ver que las personas ciegas ven, que las personas sordas oyen. Empiezas a ver que las personas con la enfermedad de Parkinson se encienden. Quiero decir, empiezas a ver que los cánceres, porque ahora estás nadando río arriba, estás yendo a la cabecera y haciendo ese cambio. Así que, empujando el sobre y luego ver que en una comunidad, cuando una comunidad se sincroniza hacia la segunda mitad de un evento de la semana. Quiero decir, como dije antes de empezar el programa, estoy más sorprendido que nadie cuando presenciamos estas cosas. Es una locura. Mi hija probablemente sea la mayor creadora que he conocido en mi vida. Les contaré algunas historias sobre mis hijos para cerrar. Cuando mi hija tenía 15 años, era verano. Se sentó conmigo y, por cierto, acababa de terminar su última creación. Había actuado en un video musical que ella misma creó y que llegó al puesto número 1 en las listas de Estados Unidos. Así que estábamos juntos en el verano y le pregunté, bueno, ¿en qué quieres trabajar ahora? Recuerden que tenía solo 15 años, así que pueden imaginarse su respuesta. Me dijo, quiero una jornada de compras sin límites. ¿Qué podía decirle? ¿No? En cambio, le dije, está bien, aquí está el trato. Tienes que practicar esto todos los días. Quiero que tengas muy claro en tu mente cómo se sentiría tener la mejor jornada de compras de tu vida. Pero no puedes levantarte de la meditación siendo la misma persona que se sentó. Tienes que levantarte sintiendo que acabas de tener la jornada de compras más increíble, como si hubieras comprado sin parar. Ella simplemente respondió, no hay problema, papá. Era verano, y en esa época los niños aman su libertad. Pero ella trabajó conmigo. Yo me despierto a las 4:30 de la mañana para hacer mi meditación, y esperaba a que sonara su alarma. La escuchaba moverse un poco, acomodarse, y luego de unos 30 minutos, su puerta se abría. La miraba y le preguntaba, ¿cómo te fue? Y ella me respondía con un gesto. Le dije, tienes que reprogramar tu cuerpo para que crea que ese evento futuro está ocurriendo ahora mismo, porque el cuerpo, que es la mente inconsciente, no distingue entre una experiencia real que genera una emoción y una emoción creada solo con el pensamiento. Tienes que cambiar la estructura de tu cerebro para que parezca que el evento ya ocurrió y luego condicionar emocionalmente tu cuerpo para que crea que ese evento futuro ya está hecho. Cuando tus pensamientos y sentimientos están alineados, cuando tu mente y tu cuerpo trabajan juntos, estás en camino hacia un nuevo destino. Hubo algunas mañanas en las que no quería hacerlo, pero yo tocaba su puerta y le decía, vamos, yo ya hice el mío. Ahora te toca a ti. Me ponía a su nivel y le hacía saber que yo había completado mi práctica, pidiéndole que hiciera lo mismo. Nunca olvidaré lo que ocurrió después.
Estaba en Washington, D.C., en un taxi rumbo a una conferencia, cuando sonó mi teléfono. Era mi hija. No podía saber si estaba llorando o riendo, pero estaba alterada de alguna forma. Le pregunté qué pasaba y me dijo, ¿recuerdas la jornada de compras sin límites? Ocurrió hoy. Le pedí que me contara todo sin omitir ningún detalle. Me explicó que estaba visitando a una amiga en Santa Mónica, California. Entraron a su tienda favorita y estaban revisando la ropa en los estantes, cuando de repente un hombre se les acercó. El hombre le preguntó a su amiga, ¿tu padre es Sam Borelli? Ella respondió que sí. Entonces él les dijo, vengan conmigo. Las llevó detrás del mostrador y luego a una habitación trasera. Les explicó que el padre de su amiga le había hecho un gran favor 6 meses atrás y que había estado buscando la forma de devolverle el gesto. Entonces sacó la tarjeta de crédito de la empresa y les dijo, chicas, que tengan una linda tarde. El taxi en el que iba se detuvo en la calle y le pregunté a mi hija, ¿cuánto gastaste? Ella respondió, gasté $7,500 hoy, papá. Le pregunté si se sentía culpable por eso. Sin dudarlo, me dijo, no. Le respondí, nunca te sientas culpable por nada de lo que hagas, sea bueno o malo. Le dije que debía irme y que la llamaría el domingo de regreso al aeropuerto para felicitarla. Mi hija es el tipo de persona que también compra cosas para sus hermanos, así que sabía que el dinero no era solo para ella. Cuando la llamé de nuevo, le pregunté cómo se sentía y me dijo, la experiencia fue mucho mejor de lo que jamás imaginé. Luego agregó, pero lo que no puedo dejar de pensar es que fue mi mente la que creó esto. Desde entonces, mi hija ha creado muchas cosas increíbles en su vida. En Navidad me senté con ella y le pregunté, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto? Me respondió, voy a un estado en el que convenzo a mi mente y a mi cuerpo de que ya está hecho. Luego me levanto y vivo como si mis deseos ya estuvieran cumplidos. También me dijo, en el momento en que empiezo a analizar y tratar de averiguar cómo va a suceder, vuelvo a mi viejo yo. El nuevo yo nunca pensaría de esa manera. Le pedí que lo repitiera. Mis hijos han comenzado a comprender que tienen poder sobre su mente y su interacción con el campo de inteligencia al que todos tenemos acceso. Creo que vivimos en una incredulidad crónica. ¿Qué pasaría si la verdad fuera que eres más grande de lo que piensas, más poderoso de lo que sabes, más ilimitado de lo que podrías soñar? Si esa fuera la verdad, que eres el creador de tu vida, entonces tienes que empezar a creer en ti mismo. Y tu creencia en ti mismo debe ganarse, debe ganarse. La única forma en que podemos creer en un futuro es cuando sentimos la emoción asociada con él. Porque si sientes la emoción asociada, tu cuerpo, que es tu mente inconsciente, es tan objetivo que no conoce la diferencia entre la experiencia de la vida real que está creando esa emoción, y la emoción que estás creando solo con el pensamiento. Así que estás dándole a tu cuerpo un adelanto emocional del futuro. Cuanto más fuerte sea la emoción que sientas, más recordarás ese futuro y estás literalmente modelando el circuito para que creas más en él. Si caemos en el hábito de ser víctimas de nuestra vida y decimos que alguna persona, circunstancia o condición me está haciendo sentir y pensar de esta manera, en el momento en que nos enojamos, nos frustramos, sentimos culpa, nos sentimos indignos, asustados o ansiosos, ya no podemos creer en ese futuro. Esas emociones están asociadas con recuerdos del pasado y nos hacen comportarnos como si estuviéramos en nuestro pasado, tomar decisiones iguales a nuestro pasado. Más personas creen en su pasado que en su futuro. Es mucho más fácil olvidar tu visión del futuro que recordarla. Si entendieras que esta emoción que estás sintiendo es realmente una emoción creativa, vivir con miedo, con ira, con hostilidad, con odio, juicio y resentimiento, no tiene nada que ver con tu futuro. Tiene todo que ver con el pasado. El problema es que nos volvemos adictos a esas emociones que nos mantienen conectados al pasado, y hay una historia que acompaña a ese pasado. Muchas personas creen en esa historia. ¿Por qué no creer en una historia diferente? Usualmente se necesita una crisis, trauma, enfermedad, diagnóstico o pérdida, para que las personas finalmente decidan cambiar. Esa predisposición que ocurre de manera tan fluida cuando sentimos las emociones de nuestro pasado nos lleva a pensar de la misma manera, actuar de la misma manera y sentir de la misma manera. Cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes se llama tu personalidad, y tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es todo.
Así que la personalidad presente que está aquí hoy, llamada tú, ha creado la realidad personal presente, llamada tu vida. Esa es la verdad. Si quisieras crear una nueva realidad personal, tendrías que cambiar tu personalidad. El primer paso en eso es volverte consciente de tus pensamientos inconscientes, esos pensamientos que dicen, no puedo, nunca cambiaré, la culpa es de mi ex, o lo que sea. Si realmente quisieras ser una persona feliz, tendrías que dejar de quejarte, tendrías que dejar de culpar y permitir que tu entorno controle cómo te sientes y piensas. Si realmente quisieras convertirte en una nueva personalidad, tendrías que decidir que la emoción de carencia no puede permanecer en una persona abundante. Aquí es donde la teoría se pone a prueba. ¿Cómo podrías creer en un futuro que todavía no has visto? El producto final de una experiencia en la realidad tridimensional se llama emoción. La mayoría de las personas esperan su riqueza para sentirse abundantes. Esperan su nueva relación para sentir amor. Esperan su éxito para sentirse empoderadas. Esperan su sanación para sentir plenitud o gratitud. Ese es el viejo modelo de realidad. Entonces tienes que cambiar esa emoción de tu pasado, y esa historia debe irse con ella. Cuando superas tus emociones, dominas tus creaciones. Eso libera el cuerpo del pasado. La persona que quiere volverse rica, tiene una riqueza romántica. Tienen que romantizarlo y empezar a pensar cómo lo haría una persona rica, cómo actuaría una persona rica. Tendrías que convertirte en esa personalidad. Esa personalidad debería comenzar a crear algún cambio en tu realidad personal. Las sincronicidades no son solo lugares de estacionamiento, sino cosas más grandes que harían que tus creencias se expandieran. Cuando veas la sincronicidad, de repente dirás, «Oh Dios mío, yo creé eso. ¿Es posible que realmente haya creado eso?» Ahora empiezas a creer más que eres el creador de tu realidad en lugar de la víctima de tu realidad. Esa es la verdad. No puedes experimentar esa verdad a menos que entres en el reino de Dios. Para llegar a esa riqueza, tienes que tomar una decisión muy clara. Esa persona que quiere la riqueza y que carece de ella, tendrá que hacer muchos cambios para finalmente alcanzar ese objetivo o visión de su riqueza. No puedes crear una nueva realidad personal con la misma personalidad. Tienes que convertirte en alguien más. Tienes que renunciar a algún aspecto de esos pensamientos, comportamientos y emociones inconscientes, que están programados porque los hacemos tanto y pensamos de esa manera. Esa es la parte difícil. Haz el trabajo. No hacen las meditaciones para sanar, hacen las meditaciones para cambiar, entendiendo que su vida cambiará. Ese es el experimento en el que están involucrados. Esta energía, este sentimiento que tienes, la pregunta fundamental es, cuando te vayas de este lugar, ¿puedes llevarlo contigo todos los días? ¿Podrías recordar este sentimiento y evocarlo por tu cuenta? Ahora te estás convirtiendo en el creador de tu vida porque creerás más en ese futuro y menos en tu pasado. Volverás a lo de siempre, como todos hacemos, pero ¿cuántas veces tienes que olvidar hasta que dejes de olvidar y comiences a recordar? Eso se llama el momento de cambio. Es atraparte a ti mismo regresando, sin darte cuenta, a esa vieja personalidad que ha sido programada para que seamos víctimas. Si le dices a alguien por qué estás tan infeliz, tan enojado, tan furioso, y te responde, es esa persona, esa circunstancia, lo que me está haciendo sentir de esta manera y pensar de esta forma. Eso es un programa inconsciente. Una persona está diciendo que alguien en su mundo exterior, o alguna condición está controlando sus sentimientos y pensamientos. Para mí, la conciencia es el conocimiento. La conciencia es prestar atención y darse cuenta. Y así, el 95% de lo que somos cuando tenemos 35 años es un conjunto de programas automáticos inconscientes que hemos practicado tantas veces que no estamos pensando conscientemente en ellos. Así que, para que puedas cambiar la respuesta a la pregunta inicial que hiciste, el primer paso es que tienes que ser consciente de tus pensamientos inconscientes. Y tienes que empezar a mirar esos pensamientos que piensas todos los días, que son circuitos que han sido disparados y conectados. Solo tienes que sentarte, cerrar los ojos y no moverte. Y entonces empezar a preguntarte, ¿en qué estoy pensando ahora mismo? Si todo lo que quieres hacer es observar el pensamiento, porque cuando empiezas a observar ese pensamiento, ya no eres el programa. Ahora eres la conciencia observando el programa y estás empezando a salir del programa. Pensar en el pensamiento. ¿Quién está haciendo el pensamiento del pensamiento sobre el pensamiento?
Y eso es lo que eres cuando no eres el programa. Eso es la conciencia. Aparte de eso, tienes que estar consciente de cómo hablas, cómo actúas. Llegar a ser tan consciente de ello, que no pase a ser inconsciente y dejar que ese pensamiento o ese comportamiento te dirija. O decir, oh Dios mío, este sentimiento por el que he estado viviendo durante los últimos 20 años es, en realidad, culpa. No sabía que era culpa porque simplemente se siente como yo. De repente, cuando empiezas a ser consciente de ello, empiezas a objetivarlo. Te sales de esos programas y a nadie le gusta hacer eso porque es incómodo. Prefieren encender sus teléfonos móviles, empezar a enviar mensajes de texto, meterse en internet, ver la televisión para distraerse en ese momento. Y eso es lo que tienen que atravesar para llegar a su propia libertad personal. Así que el primer paso es hacerse consciente. Y la meditación significa familiarizarse con, hacerse conscientes de, y hacerse consciente tan consciente de tu yo inconsciente, que no irías inconscientemente a ningún pensamiento, ningún comportamiento o emoción. Prepárate, porque se necesita una tremenda cantidad de energía para hacer eso, y la conciencia para estar con acción, tener ser consciente. Y así caemos en desgracia. Si bien estás despierto, tienes otro día. Vamos de nuevo, miles de veces, pero no me voy a rendir. Porque los momentos en los que sí me conecto, o los otros momentos en los que sí tengo esa experiencia trascendental, son los que más importan. Después, cuando tengo ese momento trascendental, miro hacia atrás y veo todas estas meditaciones difíciles, esos días difíciles, y esos son los que recuerdas. No recuerdas las meditaciones buenas, recuerdas aquellas en las que te enfadaste contigo mismo y fuiste un poco más allá. Dijiste, voy a ir más allá, voy a ir más allá. O tuviste un día difícil y entraste y simplemente al final del día te rindes y tienes el clásico momento de, oh Dios mío. No hay una correlación lineal, solo si estás dispuesto a vivir en la creación en lugar de vivir en la supervivencia. Y así vas mejorando en ello, simplemente mejoramos en ello. Para mí, permanecer consciente y estar presente es un arte, porque sabes cuándo alguien está presente contigo en tu vida. ¿Por qué te está prestando atención? Sabes cuando alguien no está presente contigo porque no está prestando atención. Así que imagina este campo de información, esta inteligencia que vive dentro de ti y de mí, que está gobernando todo el material en este mundo. Es una inteligencia autoorganizada. Tienes acceso a ella, así que mejor que estés presente con ella. ¿Cómo puedes hacerte presente con cualquier otra cosa? Y solo porque no puedas verlo no significa que no exista. El reino que no puedes experimentar con tus sentidos, solo puedes experimentarlo con tu conciencia. Entonces, la gente tiene que quitar la atención de su cuerpo y pasar de ser alguien a ser nadie. Quitar su atención de las personas en su vida con las que se identifica y pasar de ser alguien a ser nadie. Quitar su atención de las cosas en su vida, su teléfono celular, su computadora, su auto, y pasar de algo a nada. Quitar su atención de dónde duerme, dónde trabaja, dónde está sentado. Pasar de algún sitio a ningún sitio. Quitar su atención del futuro predecible y del pasado y tiempos familiares, y pasar de algún tiempo a ningún tiempo. Y ahora, si estás quitando toda tu atención de lo material en esta realidad tridimensional, ahora solo te queda otra cosa, tu conciencia, tu conocimiento. Y ahora, ese puente es la puerta al campo cuántico. Y no puedes entrar al campo cuántico como el yo de siempre. Así que, si alguien ha pasado toda su vida trabajando en tener el cuerpo perfecto, o si tiene tanta atención en su dolor, donde colocas tu energía va a requerir trabajo para cambiarlo. Es tomar toda su atención de su cuerpo, ¿verdad? Porque lo harán y luego volverán a comprobar si el dolor sigue ahí. Si el dolor sigue ahí, es un proceso que al principio parece un vals, pero a medida que la gente empieza a aplicar esto, empieza a mejorar en ello. Como ejemplo, tenemos una universidad de Bonn y una universidad de Australia en la Costa de Oro. Una investigadora principal tomó la gran mayoría de mis escáneres cerebrales y los hizo analizar por sus estudiantes de posgrado. Ellos analizaron estadísticamente todo. Una de las cosas más sorprendentes para el equipo de investigación
Fue la capacidad de nuestra comunidad para llegar a ese punto en el que no son nadie nada, de ninguna parte y sin tiempo. Y estoy hablando de 4 segundos, 5 segundos, 9 segundos. Solo dame un segundo. Sé cómo se hace. Lo han practicado tantas veces que el momento creativo es cuando llegan más allá de sí mismos. Cuando te disocias de todo lo conocido en tu mundo material, resulta que cuando haces eso y empiezas a cambiar tus ondas cerebrales, estas desaceleran en alfa y beta. Esto suprime el banco de memoria del yo conocido que te mantiene conectado a la realidad tridimensional. Cuando callas este mecanismo, ahora de repente empiezas a conectarte a ese campo. Cuando puedes permanecer consciente en esos reinos subconscientes, cuando puedes literalmente regular y cambiar las ondas cerebrales, ahora estás en el sistema operativo donde puedes hacer esos cambios significativos. Así que ahora, cuando la gente aplica la fórmula y lo hace correctamente, están caminando a través de esa puerta, desde donde están listos para crear. En otras palabras, no puedes crear desde lo conocido. No puedes crear con tu cuerpo. Eso es materia. Tienes que salir de cambiar la materia. El estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo están desequilibrados. El estrés es cuando tu cuerpo no está en homeostasis. Tenemos un mecanismo innato en nuestro cuerpo que nos devuelve la orden. Así que si alguien te corta la autopista de Los Ángeles, tienes una reacción emocional, pero 15 minutos después vuelves a conducir y lo superas. Todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo. Así que si tú estás reaccionando como si un tiranosaurio Rex te estuviera persiguiendo, tienes que tomar una decisión. ¿Voy a usar el 20% de mi energía o voy a usar el 100%? Resulta que cuando estás reaccionando al tráfico o si estás reaccionando a tu compañero de trabajo sentado en el cubículo del lado, estás encendiendo esa respuesta. Lo que antes era muy adaptativo se convierte en muy desadaptativo, porque cuando enciendes la respuesta al estrés y no puedes apagarla, ahora te diriges a una enfermedad, porque nadie puede vivir en modo de emergencia por ese periodo de tiempo prolongado. Podemos encender la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Puedes pensar en tus problemas y estás produciendo los mismos efectos biológicos. Esas sustancias químicas le dan al cerebro y al cuerpo una ráfaga de energía y la gente se vuelve adicta a esa ráfaga de energía. Así que ahora usan los problemas y las condiciones de su vida para reafirmar su adicción a esa emoción. Necesitan el mal trabajo, necesitan la mala reacción, así que se vuelven adictos a la vida que ni siquiera les gusta. Escucha. Si te enfadas con un compañero de trabajo y de repente tienes una excitación en tu cerebro y en tu cuerpo, tienes un subidón de energía. Cuando empiezas a notar que tu cuerpo empieza a bajar, tu cerebro empieza a notar que realmente empiezas a bajar. Automáticamente vas a tener la imagen del compañero de trabajo para que le dé a tu cuerpo la sacudida. Así que de repente la gente se vuelve adicta a sus propios pensamientos. Esta gente se dio cuenta de que, oh Dios mío, he estado manejando mal mi atención y energía. Y tengo que ir más allá de mi pasado. Tengo que ir más allá de estas emociones. Tengo que hacer un gran cambio. Tengo que romper el hábito de estar yo mismo. Tengo que dejar de ser esta persona. Ahora bien, eso suena muy bien teóricamente y filosóficamente, pero el cambio es algo muy difícil porque en el momento en el que vuelves a tus sentidos y vuelves a tu vida y ves a esa persona o ves ese lugar o esas cosas o estás con esa experiencia, mucha gente está reaccionando inconscientemente en sus pensamientos y sentimientos a todo lo que hay en su entorno. Ahora su entorno está controlando cómo piensan y sienten. Así que se dieron cuenta de que para cambiar, hay que cambiar cosas más grandes que su entorno, más grandes que las condiciones del mundo, creando las circunstancias de su vida. Piensas, no voy a volver, porque en el momento que empiezas a reaccionar emocionalmente, las emociones son un registro del pasado. Y si estas emociones están conduciendo tus pensamientos, estás pensando en el pasado. Si no puedes pensar más allá de cómo te sientes, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, estás creando más de tu pasado. Resulta que la repetición de pensar y sentir y pensar, esos círculos en los que la gente queda atrapada, condicionan a su cuerpo a recordar subconscientemente esa emoción, lo que significa que ahora su cuerpo es su propia mente consciente. Está creyendo que está viviendo en la misma experiencia pasada 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Cuál es la relevancia detrás de esto?
Bueno, las últimas investigaciones sobre los genes dicen que los genes no crean la enfermedad. Es el entorno que señala el gen el que crea la enfermedad. Cualquier reacción ambiental, pero si estás reaccionando emocionalmente a tu entorno de la misma manera, estás señalando el mismo gen de la misma manera y ahora te diriges a un destino genético. Las hormonas del estrés expulsan los botones genéticos que crean la enfermedad. Si pudieras activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento, tus pensamientos podrían enfermarte, y si tus pensamientos pueden enfermarte, es posible que tus pensamientos puedan curarte. Empezaron a darse cuenta de que, oh Dios mío, la repetición de pensar y sentir y pensar me hizo sentir culpa, y ni siquiera sé lo que es la culpa. Solo se siente como yo. Es que estoy acostumbrado a la misma continuidad química. Ahora, en el momento en el que decidieron cambiar, en cualquier momento que decides cambiar y cambiar cualquier cosa de ti mismo, prepárate porque se va a sentir incómodo. Te va a doler. Vas a dejar lo conocido. Vas a dejar lo familiar y vas a entrar en lo desconocido. Así que entonces prefieren aferrarse al sufrimiento que arriesgarse a tener una posibilidad. Estas personas dijeron, realmente no tengo nada que perder. Así que entonces dijeron, estoy dispuesto a sentirme incómodo y estar en lo desconocido. Y resulta que ese es el lugar perfecto para crear. Cuando el cuerpo está condicionado para convertirse en la mente, entonces el cambio debe ser creado en el cuerpo. Así que la tercera cosa que dijeron fue, bien, ahora sé que tengo que romper el hábito de estar yo mismo y no puedo manejar mal mis pensamientos y sentimientos. Tengo que cambiar mi forma de actuar, tengo que vigilar mi forma de hablar. Tengo que ser consciente de lo inconsciente que soy, porque el 95% de lo que somos a los 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados como un programa de computador, reacciones emocionales, creencias y percepciones inconscientes. El primer paso para cambiar es ser consciente de cómo piensas, notar cómo actúas, prestar atención a cómo te sientes. En el acto de observar esos estados de la mente y el cuerpo, te separas de ese programa. Ahora eres una conciencia que observa ese programa y resulta que cuanto más consciente te vuelves de lo inconsciente que eres, es como encender una cerilla en un lugar oscuro. Ese primer paso crea enormes cantidades de caos en el cerebro y en el cuerpo. Es perturbador. Así que la gente simplemente vuelve a la misma adicción, la misma emoción, el mismo problema. Eso se siente mejor, ¿no? Me resulta familiar. Así que dijeron, vale, ahora tengo que cambiar, tengo que reinventarme. Ahora bien, esto es realmente importante porque empezaron a sentarse y pensar, tienes unas grandes personas, modelos a seguir. ¿Cuáles son las cualidades y las características que tienen? ¿Cómo voy a cambiar? Esto es lo que llamamos preguntas del lóbulo frontal. El centro creativo del cerebro se enciende, el centro emocional se calma. Así que empezaron a pensar, ¿cómo tendríamos que ser en la nueva vida? Si realmente me fuera a curar, ¿qué tendría que cambiar de mí mismo? Ahora bien, existe este interesante fenómeno de que si cierras los ojos y comienzas a pensar en hacer algo, eres un atleta, ¿entiendes esto? Si tus antecedentes en el fútbol y estás corriendo un patrón y estabas haciendo algo, lo ensayarías en tu mente. Resulta que el acto de ensayar mentalmente algo cuando estás realmente presente, tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que está pensando allá afuera y lo que está pasando aquí dentro. De hecho, tu cerebro empezará a parecer que lo has estado haciendo durante los últimos 5 días y nunca has corrido el recorrido. Ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado, porque típicamente lo es, ahora es un mapa hacia el futuro. Ahora estás llevando tu cerebro. Así que eso se convirtió en la propia plataforma. Experimentos con pianistas. Se toma un grupo de personas que nunca había tocado el piano, se les divide en 2 categorías diferentes. Un grupo de personas, les enseñas escalas y acordes con una sola mano y les haces un escáner cerebral. Vienen y practican durante 2 horas al día durante 5 días. Al final de los 5 días, si vuelves a escanear el cerebro, han crecido circuitos en el lado opuesto del cerebro. No hay nada mágico ahí. Aprendiste algo nuevo. Aprender es hacer nuevas conexiones. Consigue algo de instrucción, obtienes instrucción, haces que tu cerebro se involucre, vas a tener una experiencia, la experiencia enriquece el cerebro, tienes que prestar atención y repetirlo. Disparando y cableando vas a montar nuevos circuitos, entonces, coges al otro grupo de personas, les haces venir 2 horas al día durante 5 días, les haces un escáner cerebral antes y otro después, les haces cerrar los ojos y después ensayar mentalmente la ejecución de esas escalas y acordes. Al final de los 5 días tendrán la misma cantidad de circuitos en su cerebro que las personas que realmente demostraron físicamente la acción. ¿Qué significa esto?
Significa que no solo han cambiado su cerebro pensando de forma diferente, sino que su cerebro parece que ha estado tocando el piano durante 5 días. Ahora ponlos al frente del piano, nunca han tocado el piano antes. Tocarán esas escalas y acordes porque su cerebro está cableado para tocarlo. Ahora, el acto de ensayar quiénes van a ser, cuáles son las cualidades y comenzar a entrar en el estado creativo, comenzó a establecer los circuitos de una nueva personalidad. Una nueva personalidad está conectada a una nueva realidad personal. Así que la siguiente pregunta es, ¿cambia esto el cuerpo? Toma un grupo. Hazles hacer levantamiento de pesas en su mente y trae un componente emocional como más fuerte, más duro, más intenso. 1 hora al día durante 2 semanas. Al final de 2 semanas, 13.5% aumentó la fuerza muscular. Nunca levantó peso. Ahora su cuerpo está cambiando solo por el pensamiento. Por lo que estas personas comenzaron a reprogramar su cerebro y su cuerpo, y de repente comenzaron a actuar de manera diferente. 1. Porque instalaron los circuitos. Empezaron a pensar diferente. Por supuesto, empezaron a sentir de forma diferente. Ya no sentían dolor. En realidad, se están gustando. Así que están viviendo por una emoción diferente y están sintiendo una emoción elevada antes de su curación, antes de ser curados. No están esperando su curación para sentir alegría y gratitud. Están sintiendo gratitud y alegría ahora. Su cuerpo está creyendo que está curando, porque el cuerpo está sintiendo la emoción por delante de la experiencia. Que el entorno señala al gen. Y el producto final de una experiencia en torno a esta emoción está señalando el gen por delante del entorno. ¿Qué hacen los genes? Los genes fabrican proteínas. ¿De qué son responsables las proteínas? Descubren la función del cuerpo. Ahora te estás convirtiendo literalmente en otra persona. Y ahora estás bajando los genes de la enfermedad y estás subiendo estos otros genes. Empecé a darme cuenta de que este proceso de reinvención es exactamente lo que siempre hemos hecho. Solo que nos volvemos complacientes en ciertas áreas en nuestras vidas y nos detenemos. Ahora bien, la última cosa que tenían en común, la cuarta, es que cuando estaban haciendo este proceso de ensayo, tenían largos momentos en los que perdían la noción del tiempo y el espacio. En otras palabras, estaban tan involucrados en su mundo interior de imágenes que cuando encendían la luz de la habitación o se levantaban la venda de los ojos para lo que sea que estuvieran haciendo, pensaban que era 20 minutos después y era 1 hora y 20 minutos después. Cuando estás realmente concentrado y estás realmente prestando atención y estás en el momento presente, de repente dejas esta realidad tridimensional. Cuando dejas esta realidad tridimensional, solo hay otro lugar al que irás. Y ese es el reino del pensamiento, y eso se llama el campo cuántico. Y es el campo cuántico donde existen todas las posibilidades. Estaban conectados con un campo de información que tenía todo que ver con el primer principio, que es la inteligencia invisible. Está tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor, personal y universal. Es un campo unificador que gobierna todo un material en este mundo. Si vas a generar comentarios, eso significa que tienes que ir más allá de tu cuerpo para sanar tu cuerpo. Porque si tu cuerpo está tratando de sanar tu cuerpo, hay una cosa que podemos garantizar. Va a tomar tiempo. Simplemente va a tomar mucho tiempo porque estás jugando con las reglas de la física newtoniana. Puedes jugar con las reglas de la física cuántica. La energía dicta la materia. Así que cuando estás realmente en el campo y estás haciendo cambios allí, entonces la cascada desencadenante neurológica, biológica, química, hormonal, genética, es el efecto secundario de lo que está sucediendo en el campo. Lo acelera, así que lo haces en menos tiempo porque estás más conectado a un reino que no juega con el tiempo.